Estamos de vuelta ya en compañía del doctor Raúl Latorre. Vamos a hablar con él un poco de política partidaria, aunque también es imposible no hablar de su trabajo en lo que hace al sistema de salud. Hoy primero te voy a saludar. Gracias por venir, doctor. ¿Cómo estamos? Te contaba que me puse la corbata azul, a ver si no te ayudaba a distraerte un poco con las preguntas. Hoy sos director de la Red General de Salud. Yo soy director general de los servicios y redes de salud, que implica la administración y el gerenciamiento de los diferentes hospitales, centros de salud, puestos de salud, también nuestro sistema de ambulancia y los diferentes servicios que presta el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a la ciudadanía. Y estuviste antes en el SEME. Sí, yo fui director del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias SEME cuando empezaba esta gestión, tanto en el SEME como en la Dirección General de Servicios. Fui el más joven que recuerda la historia. A ver, ¿y qué le respondía, por ejemplo, cuando alguien te dice, en las épocas de Lugo la salud era mejor? ¿Hay números para refutar eso? Y yo le respondería de que esta administración incrementó un 30% las camas de terapia intensiva, o sea, hicimos un tercio de lo que se hizo en toda la historia. Que esta administración incrementó un 140% la cantidad de ambulancias, con 200 nuevas ambulancias 4x4 incorporadas y 25 ambulancias nuevas de terapia intensiva de última generación, con presión positiva de oxígeno, los mejores dispositivos, una cobertura de cobalto que impide la adhesión bacteriana. Eso es nuevito, ¿verdad? Eso fue hace poquito. Sí, hace poco, que es la mejor tecnología disponible en el mundo para evitar el contagio de las infecciones extrahospitalarias. Por hablarte de un sistema de ambulancias aéreas gratuitas que establecimos. ¿Cuántas tenemos de esas ahora, doctor? Nosotros trabajamos en convenio con la Fuerza Aérea y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Tenemos aviones Cessna Grand Caravan, Caza 212, helicópteros UH-1H que se utilizan de acuerdo a la necesidad del paciente específicamente. Tenemos tomógrafos que fueron inaugurados por primera vez en diferentes puntos de la República: Pilar, Coronel Oviedo, Ciudad del Este, en el norte. Un servicio de telemedicina que hace que hoy por hoy un paciente que se accidenta en Coronel Oviedo y anteriormente tenía que venir para hacerse una tomografía a Asunción y que lo evalúe un especialista, hoy por hoy se hace este estudio tomográfico en Coronel Oviedo y a través de la telemedicina ese estudio es evaluado por un neurocirujano en Asunción y respondido con su estudio en menos de 15 minutos. Tenemos más de 200.000 estudios realizados. Recuerdo el titular de un conocido medio de comunicación que decía: telemedicina rompe el silencio informático en la República del Paraguay. Un programa de pasantías rurales con más de 400 médicos especialistas que hoy por hoy están prestando servicios, galardones internacionales por las vacunaciones, galardones internacionales por la lucha contra la fiebre amarilla, galardones internacionales en diferentes aspectos de lo que implica nuestra gestión. Sí, o sea, yo no te quiero cargar con la mochila porque no sos el ministro de Salud, pero sos uno de los principales en la jerarquía de organizar el tema del sistema de salud pública. Por eso te iba a trasladar esto. Lo tuve, creo que el viernes o el jueves de la semana pasada, a la senadora Esperanza Martínez, y ella decía que ustedes hicieron trizas, no solamente la atención primaria de la salud, sí, por una cuestión ideológica, inclusive decía ella, y lo otro tenía que ver con las consultas gratuitas. No, de hecho es que las consultas gratuitas continúan, eso nunca terminó, pero de ninguna manera eso pretende ser una solución para todos los problemas de salud. Lo que existió fue una liberación arancelaria, pero existían una serie de servicios que todavía no eran cubiertos por el sistema de salud y que requerían un continuo desarrollo. Hoy por hoy, por ejemplo, en esta administración se realizó el primer trasplante cardíaco en un paciente adulto en el Hospital San Jorge. Los procedimientos, los stent cardiológicos en el Hospital San Jorge, que es uno de nuestros centros de calidad, hoy por hoy tienen indicadores en los resultados quirúrgicos similares a centros de referencia en Latinoamérica. No estoy siquiera haciendo una comparación con el sistema privado del Paraguay, estoy haciendo una comparación en centros de referencia de otros países que verdaderamente tienen mucho peso a nivel mundial en este tipo de tratamiento de enfermedades. La misma cosa el Hospital del Trauma. Hoy por hoy, Dios no quiera, si yo tengo un accidente de tránsito, que es una epidemia que requiere ser abordado o tener un abordaje holístico, pero hablando del tratamiento específico, si un paciente se accidenta y va al Hospital del Trauma,
se trabaja como en un box de Fórmula 1. Mientras le está evaluando al traumatólogo, ya le está evaluando el cirujano en trauma, el neurocirujano, haciendo una atención integral. Por eso yo siempre digo, si tengo un accidente de tránsito, Dios no quiera, a mí me gustaría que me traslade el SEME, que es el mejor personal en cuanto a la capacidad y con el mejor equipamiento, y que me lleve al hospital Cuando de que trauma. mucho tiempo dijimos, Dios no quiera ir a terminar a un hospital público, ¿verdad? Pues es que, doctor, en política cuenta mucho de dónde uno viene. Vos venís de este sector, el sector de venir, o sea, de venir trabajando en el ámbito de la salud ya hace muchos años. Te decía yo que solíamos cierto trabajo, principalmente en el SEME. Y si alguien sabe de dónde venís y venís a la arena política, en la que también estás hace mucho tiempo, pero hoy querés ser candidato a diputado, y te pregunta a alguien, ¿cuál fue tu mayor aporte en todo este tiempo en el ámbito que te tocó trabajar? Personalmente digo, porque hay cuestiones que se hacen a nivel de gobierno, ¿verdad? Y como bien decís, primero voy a comentarte, yo en realidad vengo del sector privado, yo soy médico, en determinado momento en mi trajinar en la medicina hay una historia que me marcó mucho a mí, que poca gente conoce en realidad, que yo vengo de una familia de médicos, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mis tíos. Yo siempre digo que yo si tenía un perro iba a tener bata. En determinado momento, con ciertas dudas, yo asumo la carrera médica, ingreso a la Facultad de Medicina de la Nacional con muchísimas dudas sobre mi vocación real. En determinado momento me invitan a una extensión universitaria, un trabajo en cátedra. Caminando yo en el vertedero, escucho a una persona que dice doctor, cada vez más cerca, con la voz de una mujer, a la que yo no reacciono porque yo en ese momento no era un doctor, era un mitad de primer curso con un guardapolvo. Y en determinado momento ya siento que me estira el guardapolvo. Cuando sucede esto me doy vuelta y veo una madre con una criatura que entraba en la palma de sus manos, afiebrada, sudorosa, que me dice, doctor, sanala a mi bebé. Yo entendí que por mis medios no había nada que podía hacer por esa persona, pero nunca tuve tantas ganas de poder hacer algo. Ahí yo me reencuentro con mi vocación de médico, me enamoro también del centro de estudiantes, porque esa fue una actividad del centro de estudiantes. Empiezo a militar en el gremialismo, termino siendo presidente del centro de estudiantes de medicina, donde emprendemos una serie de luchas por las reivindicaciones estudiantiles, por la mejoría de las condiciones en las cuales eran tratados nuestros pacientes, porque clínicas es el Hospital de Escuela de la Nacional y siempre fue el hospital de los pobres. Y en esa lucha me doy cuenta de que desde afuera uno pelea mucho, empuja mucho, pero cambia poco. Y que las verdaderas transformaciones se dan desde adentro, y decido militar en la política. Y es así que, bueno, me candidato después para el centro estudiante de la Federación Estudiante de la UNA. Fui presidente de la Comisión Permanente de la Juventud del partido, y cuando llega al poder del gobierno el presidente Cartes, el ministro Barrios me invita a formar parte de su equipo de trabajo desde la conducción del SEME, y bueno, y ahí también empezamos a militar en lo que es la gestión pública. Y si vos me decís, es interesante la pregunta, Gustavo. Bueno, Raúl, ¿con qué te sentirías vos específicamente identificado dentro de la gestión? Y si bien todo lo que hicimos, o sea, yo no hice absolutamente nada solo, yo soy parte de un equipo de trabajo cuya cabeza es Antonio Barrios y que sigue la conducción, el liderazgo del presidente de la República. Hay algo que a mí me toca, que me hace sentir algo muy especial cuando yo voy por las calles o voy de repente al interior de la República y veo estas ambulancias Toyota 4x4 que llegan, sí, este sí es mi criatura, que llegan al lugar donde nunca llegaron o nunca se llegó. Yo siento como que, bueno, esta es mi pequeña contribución con el país donde vivimos. A ver, ¿y cómo está hoy la pre-campaña en verdad? Porque todavía se están definiendo equipos, haciendo alianzas, un montón de cosas. ¿De ser candidato vas a ser candidato sí o sí? Sí. ¿Cómo se dan hoy los...? De hecho que esa es una posición asumida. Yo en este momento me debo, por supuesto, al Movimiento Honor Colorado. Yo soy miembro titular de la Junta de Gobierno por Capital del Movimiento Honor Colorado. Milito dentro del equipo del ministro Antonio Barrios. Tengo una decisión tomada, que es la candidatura a la Diputación por Capital. Creo que se puede hacer muchísimo desde ahí, ya con una visión de lo que es salud pública, con una formación en el Colegio de Guerra, el IAE, más allá de mi formación médica. Y en este momento estamos planteando ese proyecto, recorriendo los barrios, las seccionales, con Santi, en varias oportunidades,
y sintiendo un poquito también, Gustavo, el calor de la gente, la aceptación que constantemente me repetían de que querían algo nuevo, querían algo diferente. Y con muchos reclamos sobre la conducta de quienes me antecedieron en esas visitas, y ese calor y ese clamor de los correligionarios y de los asuncenos por algo nuevo fue lo que me ayudó a terminar de tomar esta decisión de candidatarme a la Diputación. En este momento existen 3 andariveles en el movimiento Honor Colorado por Capital. Está el andarivel de la familia Samaniego, está el andarivel de los concejales y está el andarivel nuestro, que queremos... ¿Hay posibilidad de que finalmente se unan por lo menos 2 de los 3 equipos? ¿O eso es muy complicado? No, de hecho que conversaciones en política siempre las hay entre los diferentes equipos de trabajo, porque los 3 tenemos en común de que, en primer lugar, que somos colorados, y en segundo lugar, de que acompañamos en la candidatura de Santi Peña, y en política, en ese marco, cualquier escenario puede darse, pero realmente nuestra intención es plantear algo nuevo a la ciudad. Si yo soy ciudadanía. un dirigente que estoy esperando la visita de los 3 equipos, ¿por qué apoyarte a vos y no a los otros? Para no personificar en... La diferencia con los otros correligionarios es que este es un proyecto nuevo, es un proyecto distinto que busca fundamentalmente tener una gestión de puertas abiertas, que busca conducirse con transparencia, que busca conducirse con gestión social y con servicio, que es el ideal fundamental del coloradismo. O sea, yo tuve mucha resistencia en mi familia en un principio para involucrarme. ¿Para qué te vas a meter en política? No, fue terrible, realmente con papá fue terrible en un principio, hasta que un día le dije: mira, papá, así como amo la medicina, amo el camino del servicio a través de mi partido, y si termina mis días, yo fui solo médico, y no porque ser médico sea poca cosa, al contrario, yo admiro muchísimo mi profesión y fundamentalmente la trayectoria de mi familia en ese sentido. Pero si llego al final de mis días y solo hice medicina y no me dediqué al servicio a través del liderazgo, al servicio a través de mi partido, que yo entiendo, si nosotros tuviésemos que identificar o encarnar el ideal del coloradismo en una palabra, yo diría servicio, entonces yo no sería feliz, no me realizaría. Y cuando entendió eso, papá pasa a ser, Gustavo, de mi principal detractor, es mi principal apoyo. Vos sabés que el tema del sponsor es muy importante. El tema de la salud es tan sensible a la necesidad de la gente, que lo primero que uno hace en campaña es decir, bueno, ¿dónde podemos llevar asistencia médica al sábado, verdad? Y mientras tengamos que hacer eso, porque la gente necesita y porque la gente, y te lo digo a vos porque vos hoy estás, por lo menos un cuarto de la lapicera es tuya, y mientras nosotros tengamos la necesidad de hacer eso, mientras todavía los políticos hagan eso, quiere decir que todavía falta por hacer algo en el sector público para que no haya esa necesidad de... Ya no va a ser novedad, pues. Cuando todo funciona a la perfección, ya no va a haber un candidato que tenga que llevar un sábado, una asistencia médica, a un bañado, o a un terreno absolutamente olvidado. Vamos a hacer una pausa. Y después de la pausa quiero que me cuente un poco cómo evalúa el gobierno de Horacio Cartes desde adentro. Muy objetivo no vas a hacer, pero quiero que me cuentes cómo vos ves, qué te cuenta la gente, qué es lo que la gente reclama, qué se pudo haber mejorado por sobre todo. Y por sobre todo, cómo ves la candidatura de Santi Peña. Un joven como vos, formado como vos, pero no con tanta militancia como vos. Y eso quiero que me respondas después de la pausa. Pausa, y enseguida estamos de vuelta. Estamos de vuelta en el último bloque del mano a mano de esta noche, ahora con el doctor Raúl Latorre, precandidato a diputado por Capital del oficialismo colorado. Una de las 3 candidaturas que yo creo que van a ser 2 finalmente. Vamos a tirar un poco las cartas acá. Yo sé que se va a unir con uno de los otros 2 candidatos. No sé quién va a encabezar, no sé quién le va a convencer a quién, pero alguien va a tener que ser finalmente. Estamos siendo presentados por la cooperativa 8 de marzo como cada noche. Y también les quiero contar que pueden seguirnos mañana y de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de las 11:20 AM para escuchar un poco las repercusiones de cada mano a mano que hacemos aquí en las pantallas. Luego y también leernos en www.diariolasemana.com en todas las noticias que hacemos desde el periódico La Semana. ¿Cómo ve el gobierno de Cartes? Si me permitís contestarte antes a lo que estabas comentando antes de ir a la pausa, vos decías que existan asistencias médicas es una manifestación de que hay cosas que no están bien. De hecho, que decir que se hizo todo lo que había por hacer sería un tremendo desacierto, porque a nosotros nos toca lidiar con épocas de postergación, con décadas de postergación, y si bien avanzamos mucho,
todavía queda muchísimo. Siempre va a ser insuficiente. Muchísimo por avanzar. Y la cuestión de las asistencias médicas extramurales es de por sí un formato que plantea salud pública. O sea, existen asistencias médicas extramurales que se conducen del propio sistema de salud. Existe la estrategia APS que, muy lejos de lo que dijo Esperanza Martínez, lejos de destruirla o aplacarla, siguió creciendo esa estrategia. De hecho que aumentamos poco menos de 10 unidades nuevas de salud familiar. Por primera vez en la historia existen más pacientes que están siendo atendidos en las unidades de salud familiar que en los hospitales, que ya es un cerca de 54%, una inversión histórica por la potenciación que existe dentro de la estrategia. Pero más allá de la cuestión de las asistencias médicas que se realizan por una cuestión de necesidad, es una manera que tienen los candidatos también de interactuar para con la gente y bueno, demostrar que están llevando algún tipo de servicios. Me estabas consultando... ¿Cómo el gobierno de Horacio Cartes? El gobierno de Horacio. Y yo creo que para medir, Gustavo, toda actuación, uno siempre tiene que plantear el principio y el fin. Bueno, ¿cómo recibió el país? ¿De dónde venimos? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Decían todos los grandes filósofos buscadores, la verdad. Y tenemos que entender de que Horacio recibe un país financieramente desordenado, con dinero suficiente para continuar la gestión unas horas, con décadas de postergación en materia de salud, de materia de educación, en materia de infraestructura. Es tremenda. Existe un departamento que es el Departamento de Alto Paraguay, que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo buscamos una solución integral en salud si no tenés 1 centímetro de camino asfaltado? Entonces, ese es el escenario donde toma Horacio, donde existía una cortina de un negro bien espeso que blindaba todo el funcionamiento público y que hacía que la transparencia sea una utopía. ¿Y qué es lo que empieza a suceder en el gobierno de Horacio? En primer lugar, un ordenamiento económico, y tengo que hablar de esto porque la economía afecta a todas las otras realidades del ser humano. Todas las decisiones finalmente tienen un acero económico, y no lo digo yo. Importantes revistas internacionales, evaluadores económicos, hablan del contraste que existió entre el decaimiento de la economía de la región de Brasil, Argentina y otros países, y a Paraguay se lo empieza a ver como el gigante América, como el tigre América, como el fenómeno paraguayo en cuanto al desarrollo económico. Si hablamos de infraestructura, existen determinadas obras de infraestructura, y voy a usar el ejemplo del superviaducto, que lastimosamente hay reiteradas apreciaciones de gente que pasó encima del viaducto, pasó por debajo del viaducto, que dice, pues yo de repente siento que no estoy en Paraguay. En materia de salud, yo te describí algunos... Ahí lo ya siguen, no solamente eso, cuando inauguramos un viaducto, la gente programa, hoy martes uno puede decir, el domingo vamos a ir a conocer el viaducto. Hasta un destino turístico, a la gente le parece algo demasiado novedoso, ¿verdad? Cuando que debería ser costumbre. No, y de hecho que sí, hay una serie de situaciones que se están presentando como un verdadero fenómeno que debió haber sido una costumbre ya hace mucho tiempo, pero no se hizo. Por eso hablamos de que el punto de partida es un país con décadas de postergación en las materias fundamentales, salud, educación e infraestructura. Ni que hablar de lo que es salud. Te dije algunos de los avances que no me gustaría extenderme demasiado, pero indicadores de consulta, indicadores de cirugías, indicadores de ambulancia, indicadores de terapia intensiva, indicadores de equipamiento biomédico, de tomógrafos, un nuevo angiógrafo. El primer procedimiento de un corazón artificial se realiza en esta administración. El primer procedimiento de un trasplante cardíaco en adulto en un hospital público se realiza en esta administración. Hoy por hoy la educación, que es una materia pendiente también. Estamos hablando de las becas Carlos Antonio López, donde esto no va a tener un impacto electoral, porque estos jóvenes no van a estar para votar, ni siquiera van a estar en el país, pero van a ir a importar conocimiento de las mejores universidades que va a ser vertido en la República del Paraguay. Entonces, un salto en cuanto a lo que es transparencia, porque antes era inimaginable pensar que vos entras en un buscador en la computadora y va a ver cuánto gana Raúl Latorre, cuál es su horario de trabajo, qué es lo que tiene que hacer. Eran cuestiones inimaginables que permiten que finalmente el ciudadano se constituya en un verdadero contralor. Hasta acá todo bien, todo lindo. ¿Qué diría que se puede haber hecho mejor? Lo último, yo sé que se me acabó el tiempo para hablar de la mejoría y tengo mucho para decir, pero tengo que mencionar el proceso meritocrático. O sea, el establecimiento del sistema de rigor del concurso para el ingreso a la función pública también, yo creo que rompió todos los esquemas y permitió
que nuestro país pueda dar ese salto necesario desde el modelo de la familia, del clan, del amigo, hacia el modelo meritocrático. Queda mucho por hacer todavía. Se levantó la alfombra y se vio la suciedad que había debajo, que nunca se podía ver, y se empezó a limpiar. ¿Queda por limpiar? Sí, por supuesto que sí, pero el salto es tremendo. ¿Qué se puede haber hecho mejor? Y mira, Gustavo, ¿Cada cuánto hablas con Horacio? ¿Cómo? ¿Cada cuánto hablas con Horacio, con el presidente? Yo tengo una buena comunicación, a Dios gracias, con el, ¿Y si te dice, con el presidente de la Raúl, República? vení, esta noche vamos a tomar algo en casa, y te da la posibilidad y te pregunta si vos hubieras sido el presidente, qué cosa hubieras hecho mejor? Cuestión de que a veces, un poco por el trajín de las cosas, uno deja medio de lado, ¿verdad? O se equivoca, ¿por qué no? Yo creo, Gustavo, de que nosotros pudimos haber tenido una comunicación mucho más efectiva. Porque muchas de las obras de gobierno, si bien pudimos ver en determinados medios de difusión masiva, entre ellos uno de los principales medios escritos, del aumento de la popularidad del presidente de la República, y se dando fenómenos muy interesantes con Horacio Cartes, que al final de su mandato, donde todos esperan el síndrome del patito cojo, finalmente donde él crece en popularidad y crece en la transmisión de poder. Yo creo que fallamos en comunicación. O sea que hay un contrasentido, porque en verdad yo creo que este gobierno tiene mejores comunicadores. Entonces me parece que lo que ocurre es que ustedes no escuchan los consejos de comunicación. Porque, o sea, ¿qué ocurre eso? Yo no le estoy culpando al asesor, no le estoy culpando al ministro de la SICOM. Yo estoy... Conté que no son mis amigos, te cuento. Probablemente si le llamo, Caligari no me atiende el teléfono. Ya, a lo mejor tengo uno ahí que se enoja conmigo, pero ¿sabes cuál es la sensación que me queda, Gustavo? Que hay muchísimas cosas que se hicieron, que no se terminaron de difundir, no se terminaron de dar a conocer. Por supuesto, es una cuestión compleja, porque existen medios de difusión masiva que asumieron una posición editorial directamente contraria al gobierno, por a veces de X motivos. Y vos sabés que uno mismo a veces juega en contra, Raúl, porque ¿qué ocurre el 31 de marzo? El 31 de marzo era el día en que probablemente muchas autoridades hubieran soñado con que llegue. El día en que nosotros íbamos a inaugurar un super viaducto, que solamente quienes, gracias a Dios, y de repente el esfuerzo de cada uno, tuvimos la posibilidad de conocer otros países, y bueno, uno dice, esto hay lo en el mundo, ¿verdad? Pero hay una gran mayoría de gente que vio eso como un verdadero síntoma de progreso. Y sin embargo, horas antes de ese evento cumbre, uno mismo puede conspirar en contra del éxito de eso con una jugada como el tema de la enmienda. Pero creo que en eso se equivocaron, en elegir un momento absolutamente inoportuno y en la forma en que lo hicieron. ¿Ustedes estaban seguros que era el camino de la enmienda? Te pregunto. De hecho que yo tengo dos convicciones. En primer lugar, era un convencido de que Horacio le hizo mucho bien al país y que le iba a hacer mucho bien tenerlo nuevamente como presidente de la República, ¿verdad? Y bueno, tenía una convicción jurídica también al respecto. Ahora, dentro de ese marco, y tengo que decirlo, yo veo a Santiago como la garantía de la consolidación del modelo político que trae Horacio al país, que genera un quiebre en el status quo de la clase política. O sea, yo creo que más allá del enfrentamiento político o las luchas de poder que existen, en este momento están sobre la mesa dos modelos. Pero no me dijiste si la enmienda era legal para ustedes. Pero te dije, porque vos sabés que yo te aclaro, yo coincido en que es necesaria la figura de la reelección. En política debe existir el premio, porque si no existe el premio es que uno dice voy a hacer barrabasada en 5 años porque total no me voy a quedar. Sin embargo, cuando uno tiene el premio a la vista, uno dice me voy a esforzar porque yo quiero llegar a eso. Yo creo que tiene que existir la reelección. Lo que no creo es que la enmienda haya sido el camino. Yo tengo una convicción jurídica en que la enmienda era un camino válido. Creo que se plantearon, que hubieron errores estratégicos en el planteamiento, en el timing con que se hicieron las cosas, pero bueno, con el diario el domingo es fácil hablar de lo que pasó el miércoles, ¿verdad? Ahora, con respecto a la cuestión de la reelección, y más allá que sea o no Horacio Cartes, yo hice un estudio de la situación de los diferentes países, su estado de desarrollo con respecto a la reelección. Y descubrí una realidad, de que los países subdesarrollados
tenían una de dos posiciones con respecto a la reelección. O que no había, o que podía realizarse en periodos indefinidos, Sí. lo cual planteaba una dictadura. Y los países desarrollados, Gustavo y audiencia, tenían uno de dos modelos. O la reelección podía darse en una oportunidad o podía hacerse en periodos alternados. Entonces planteaba la posibilidad, como bien decís, de que el mandatario sea premiado o castigado en base a su gestión. Totalmente. Gracias por venir, pero antes te quiero preguntar, y tipo selección múltiple, así como cuando rendías en la Facultad de Medicina. Opción A, te alías a Arnaldo, sin importar el orden, ¿verdad? Opción B, a Hugo Ramírez. Opción C, corre solo. Nosotros tenemos un equipo de trabajo, Gustavo, de que... Uno no puede comentar eso en el examen, uno elige nomás la opción. Opción C, y Opción te C. justifico. Nosotros tenemos un equipo de trabajo y mucha gente que se está adhiriendo al proyecto con la esperanza de tener algo nuevo en la política. Y cuando recorremos los barrios, Gustavo, te soy sincero, la primera llegada es una serie de retos, una serie de quejas por cuestiones que pasaban en el pasado con otros candidatos. Y lo contenta que está la gente de que exista una nueva alternativa, algo diferente, algo que veían ellos era sincero, era genuino, era transparente y con muchas ganas de estar de cara a cara con la ciudadanía. Por eso a mí me encantaría poder llegar hasta el final, Gustavo, y que la gente, que el asunceno, que los correligionarios, cuando llegue el momento, la verdad, tengan en su boleta electoral la posibilidad de elegir algo nuevo. Y si te gana Arnaldo, dedícate nomás al piquibole, en serio. Hugo es un poquito más guapo, pero Arnaldo no te puede ganar. Gracias por venir. Gracias por venir. A mí me gana Arnaldo y yo me dedico al piquibole, en serio. Gracias a Sastrería Mieres por la elegancia de cada noche. Retornamos mañana. Chau, chau.